Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de comunicación del plan de sucesión, con la que finalizamos en la fase 3 de plan de sucesión de relevo top. ¿Por qué es tan importante la comunicación del plan de sucesión? Fundamentalmente es hacer público, inicialmente en un entorno más privado, como puede ser los directivos de la compañía, los demás miembros de la familia, los empleados clave y los propios empleados, ¿no? Como un primer grado, es una comunicación interna que luego se podrá hacer en el momento adecuado de manera externa. Pero sobre todo lo que va a hacer es vincular, obligar, transmitir una credibilidad de ese plan de sucesión, sobre todo al poner fecha de inicio y fecha de finalización y con un trabajo de hitos temporales en los cuales se va a ir haciendo la transmisión de determinadas facultades por parte del fundador al sucesor. Por lo tanto, el motivo fundamental para comunicar ese plan es el compromiso y la transparencia y credibilidad. Un plan de sucesión sin fechas no da confianza. Si no tenemos fechas concretas de delegación parcial de funciones, si no tenemos una fecha clara de cuándo se empieza y sobre todo de cuándo se acaba, no va a transmitir confianza. Un plan comunicado va a reducir la incertidumbre y los rumores y va a reforzar el compromiso de la familia con la continuidad de la empresa. Y este es un dato fundamental porque va a transmitir tranquilidad y seguridad a todo el entorno de personas físicas, jurídicas, entidades que estén relacionadas con el día a día de la compañía. A nivel de comunicación interna sería el primer paso una vez está finalizada la redacción de ese plan de sucesión y tanto fundador como sucesor están de acuerdo en los hitos, las delegaciones de funciones, un poco cómo va a ir funcionando. Una vez tenemos claro este tema y totalmente aprobado por ellos, e incluso se puede plantear una aprobación por el resto de la familia, se va a comunicar a la dirección y a los mandos intermedios en las reuniones internas que se consideren oportunas. Puede ser en el comité de dirección, puede ser una reunión ex profeso. También se comunicará a empleados clave que tal vez por su función vaya a ser necesaria también su implicación en ese proceso de sucesión, dando un apoyo especial a lo mejor al sucesor y por supuesto a la organización en su conjunto. No es que sea un dato que tenga que ser confidencial, pero inicialmente no vamos a dar una comunicación, por supuesto, ni en prensa, ni a todos los stakeholders, sino va a ser una comunicación más bien interna, para transmitir tranquilidad y para que los propios empleados sepan que progresivamente van a tener que ir reportando parte de todas las facetas que colaboran con el directivo superior en la persona. Vas a ver que van a tener que ir reportando conforme las delegaciones se vayan realizando, más que en el fundador, en el sucesor. Por lo tanto, no solo se comunicará la fecha inicial y final, sino que habrá que hacer una comunicación adaptada a los distintos departamentos, de manera que conforme se vaya haciendo esa transición, ese traspaso de cartera, ¿vale? De fundador a sucesor, lo sepan perfectamente cuándo se va a producir y de qué manera el resto de los empleados de la compañía que pueden estar implicados. Posteriormente, en el momento oportuno, yo diría que más bien cerca a lo mejor o a mitad de camino o en el momento, en el hito que se ponga dentro del proceso, cuando se entienda que es más oportuno por parte de los intervinientes en el proceso y con un objetivo de estabilidad y credibilidad en la parte externa de la empresa, se hará esa comunicación externa. Se va a hacer a clientes estratégicos, en los cuales se les va a transmitir, va a haber una continuidad, se va a ser esta persona, este sucesor, la persona encargada en el futuro, en este momento vamos a continuar de esta manera, el traspaso de determinados clientes, a lo mejor como habíamos puesto, se va a hacer incluso bastante más tarde, más adelante, pero muchos clientes sí es conveniente y bueno que sepan que hay un relevo, hay una seguridad de esa empresa, de su continuidad futura. Igualmente con proveedores, especialmente proveedores de referencia, y partners o socios que pueda tener la empresa en proyectos relevantes y asesores. Y, por supuestísimo, las entidades financieras como un elemento clave, dado que las empresas, bueno, necesitamos de ese apoyo financiero y también les va a aportar una credibilidad y una tranquilidad muy grande. ¿Qué fechas van a ser las cruciales en el plan de sucesión? Lo tenemos clarísimo. Fecha de inicio,
fecha de finalización y entre medias los hitos temporales de delegación. Tal y como habíamos comentado, el plan de sucesión en general va a ir en torno de un año. Sería lógico, entre un año y 2 años o año y medio, el proceso de sucesión para hacerlo de una manera progresiva, serena y aprovechando también la aportación que pueda realizar el fundador. Por tanto, en esos hitos temporales de delegación habrá que estar atentos, habrá que cumplimentarlos, cumplirlos, e ir haciendo la transición de funciones de uno a otro. Y por supuesto, lo más relevante es cuando llega la fecha de finalización. Ahí sí que tiene que haber un compromiso tanto de asunción por parte del relevo, como siempre nos hemos remitido a esa imagen, ¿no?, de ese relevo físico de las carreras, como lo coge ese relevo ya de manera definitiva el sucesor y el fundador pues lo cede. El papel del fundador es esencial en la sucesión, lo hemos comentado desde el principio. Por supuesto que es relevante el papel del sucesor, pero al final quien tiene agarrado el testigo inicialmente de relevo es el fundador. Y por tanto será muy importante su respeto de la fecha de sucesión, el poner todos los medios necesarios para la fecha de finalización, el continuar durante ese proceso con habilidad pero con respeto del sucesor liderando y acompañando sin interferir, sobre todo en aquellas funciones que hayan sido ya delegadas conforme a los hitos del proceso de plan de sucesión. Por lo tanto, remarcamos otra vez la importancia, la gran importancia del papel del fundador. Bien, por tanto, todo este proceso va a aportar transparencia como valor estratégico. La sucesión, recordemos que se produce generalmente, salvo situaciones especiales, una vez cada 20, 30 o 40 años. Por tanto, la transparencia en ese proceso es fundamental. Refuerza la cultura empresarial, una cultura de transparencia, una cultura de información a las personas implicadas con nuestra empresa, mejora la reputación, transmite credibilidad y sobre todo genera confianza en el entorno de todas aquellas entidades, empresas con las que tengamos un tráfico habitual de nuestras relaciones económicas y comerciales. Por tanto, una vez finalizado el plan de sucesión, procederemos a la comunicación de dicha finalización o consecución del plan. En un primer lugar, a las personas y entidades que ya hemos indicado inicialmente de cuando se les comunica el inicio, ¿no? Empleados, directivos, empleados, stakeholders, en los que incluimos clientes, proveedores, entidades financieras, y cualquier socio o partner que tengamos en distintas áreas de negocio. Pero en este caso ya va a ser todavía más externo porque vamos a hacer una publicación externa en las redes sociales de la compañía y sobre todo una nota de prensa. Vamos a hacer una publicidad por todo lo alto en este sentido de que se ha producido ya ese relevo, transmitiendo un mensaje de continuidad y de mantenimiento del legado de tantos años. Todo ello va a ayudar a transmitir, refrendar esa credibilidad de la compañía, ese compromiso con la continuidad, ese compromiso con el mantenimiento del legado, y va a hacer un ejercicio de transparencia muy relevante que va a ayudar a mejorar todavía más la imagen que nuestra compañía tiene. Bueno, ¿qué acciones vamos a realizar? Pues como suele ser habitual, una vez finalizada esta clase y visualizado el vídeo, pues tendremos que rellenar el cuestionario de comunicación del plan de sucesión, en el cual realmente lo más práctico va a ser intentar hacer una especie, por parte del propio fundador y sucesión, la elaboración de una especie de borrador de plan de sucesión. En el documento os explicaré de alguna manera cómo hacerlo. Y nada, daros la gracia, nuestra palabra favorita, gracias, gracias, gracias por escuchar atentamente y esperamos que cumplimentéis las tareas y nos las remitáis. Muchas gracias.